Listo, ya estamos aquí. Ya, Voy a poner audios, creo. listo. Ahora sí, ya nos vamos a Zoom. Espérate. Oh, se Muy me bien, enredó, ya, se me comenzamos. enredó, se me enredó, se me enredó. Eh, Listo, ya estamos aquí. Nuevamente, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes, seres maravillosos? Estamos aquí nuevamente en una nueva edición, nuevamente hoy martes 20 de octubre, comenzando exactamente a las 8:05 de la noche. Bueno, son 5 minutos nada más, les pido unas disculpas, pero aquí estamos. Como ustedes ya saben, pues traemos personas muy profesionales que vienen a hablar de diversos temas para que cada uno de nosotros podamos seguir aprendiendo, podamos a través de esas experiencias que ellos tienen, que ellas tienen, ¿no? Nos están compartiendo para que también nosotros, ¿no? Podamos extender más y aprender más. Como ustedes ya saben, mi nombre es Marisol Acha, soy terapeuta con programación neurolingüística y también con hipnosis. El día de hoy tenemos una invitada especial. Ella es Guillermina Josefina Ríos de Salas. Ella es psicóloga educativa y clínica. Es hipnoterapeuta introspectiva también. Ella es miembro activo en este momento del Centro de Investigaciones de Aprendizaje Tecnológicas y Avanzadas. Profesora de educación primaria, psicoterapeuta gestal, promotora en salud mental, psicoanalítica y radiestesia. Aparte también es psicoterapeuta de parejas y de la parte sexual. Bueno, hoy día nos va a tocar un tema muy importante que creo que a todas nosotras las mamás, ¿no? Y también los papás nos concierne a través de nuestros niños. ¿Sabemos si nuestros niños están pasando quizás por una depresión? El día de hoy ella nos va a hablar acerca de este tema, depresión infantil para estar alerta. Y sin más que decirles, pues con mucho gusto y pues agradecida infinitamente todas nosotras a través de esta plataforma, pues te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermina? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todo tu público, Marisol. Muy agradecida por esta invitación que me estás dando y poderme acercar un poquito más a las mamitas y a los papitos, ¿no? En general, sobre todo cuando tenemos hijos menores. Eh, bueno, el tema a tratarse es un tema bastante ya usual, diría, porque ya sabemos que también los niños, nuestros hijos pequeños, también hacen depresión. Nosotros como padres, a veces sin darnos cuenta, como subestimamos este término, ¿no? Esta forma de ver a los niños, a nuestros hijos, ¿no? Sabemos que la depresión es un estado en el cual eh, eh, hay modificaciones de emociones, es un trastorno, es una enfermedad, es un estado de ánimo que puede quitarle la alegría a la vida a un niño. Si a nosotros nos pone tan mal siendo adultos, ¿qué pasará todavía por la mente, por el corazón de nuestros niños, ¿no? Entonces es necesario conocer al menos cuáles son esos síntomas, las causas, qué debo de hacer como padre frente a una situación que se presenta, ¿no? A veces por la misma rutina del trabajo que tenemos, como que dejamos un poco desapercibido. No será todos, pero a veces por la premura del tiempo inclusive, dejamos la atención o la fijación
en el crecimiento y desarrollo psicoemocional de vuestros hijos. Em, por eso decía que esta depresión em, siempre se va a iniciar también con un estrés, ¿no? Después de este estrés va camino a la depresión. Pero en niños casi es como desapercibida, diría yo, porque generalmente cuando hay depresión es porque hay algo que no está funcionando bien en el entorno familiar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre esta depresión? ¿No? Porque no hay una buena conexión, ¿no? O sea, el área cerebral que tenemos en el cerebro, que viene a ser esta parte del hipocampo, que esto está relacionado mucho con las emociones y el aprendizaje. Entonces, a un niño que tiene estos síntomas de depresión, va a afectar mucho en todo, en su aprendizaje, en su desarrollo, en su desenvolvimiento. Entonces, la depresión infantil eh, es bastante frecuente en niños y en adolescentes, ¿no? Esta frecuencia de la depresión es igual, ¿no? Tanto en los niños como en las niñas, es casi pareja en porcentaje, diríamos, eh, antes de la pubertad, es decir, antes de los 11 años, pero se acentúa más en las niñas, es decir, ya cuando están pasando los 11, 12 años, más en mujercitas. La depresión infantil se da más en las mujercitas. En los varones como que se queda, el porcentaje es bajo, pero sí se dobla este porcentaje en las niñas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras niñas. Entonces, y tanto también con los niños. Ahora, ¿por qué? O sea, estas etapas de desarrollo que todos los seres humanos la pasamos, este ciclo de vida, eh, bueno, vamos a dividirla por etapas, ¿no? Tanto en la primera infancia, que viene de 0 a 5 años, ¿no? Entonces, de 0 a 5 años, los niños generalmente asimilan estas emociones que los papás le transmiten de acuerdo a la crianza que se les da, ¿no? Entonces, si un papá es gritón, el niño o la mamá o se altera o no es paciente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El niño solamente recibe, o sea, no se enfrenta, ¿no? A veces el niño no es capaz de responder ante, ¿no? Ante de repente una llamada de atención muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? El niño se las aguanta, se las guarda, se las va guardando en su inconsciente. Entonces, esto pasa y esto ocurre en la primera infancia, que estamos hablando de 0 a 5 años. Casi el niño no responde a lo que los papás les está indicando, o si ha cometido algún error. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el niño solamente se limita a, a observar, a escuchar, ¿no? Porque más aún, ¿no? Cuando el padre grita, ¿qué sucede con el niño? El niño se aterroriza, se pone nervioso, ya se está instalando miedos, ¿no? Entonces, cuando cuando recibe esas emociones, ya va a estar guardándoselo cuando luego va a pasar a la infancia propiamente dicha, ya estamos hablando de 6, 7, 8, hasta los 11 años, como que ya sale, ya empieza a ponerse triste, ya empiezan los síntomas de esta depresión, ¿no? Eh, generalmente se encuentra constantemente triste, ¿no? Y a veces, ¿por qué? Y a veces le preguntamos a los papás, ¿por qué está triste? No lo entiendo. No lo sabemos. Está triste, callado, poco sonriente, ¿no? Entonces ya es uno de los síntomas que está haciendo depresión infantil. Como también pierde, ¿no? También otro de los síntomas es pierde el interés por los juegos, inclusive por sus juegos preferidos, ya no lo juega, está ahí, lo deja, su juguete preferido está a un lado, o sea que ya perdió todo el interés por esos juegos, ¿no? Inclusive por ir a la escuela, no quiere ir.
algo pasó en su escuela, en su hogar, ¿no? Es para ponernos interrogantes, nosotros los papás. También, ¿no? También se aleja de sus amigos, de su familia, y la misma familia dice, ¿por qué? ¿Qué tiene mi hijo? Y es más, a veces le llama la atención y le dice, ¿qué tienes? Habla, pues, habla. Peor, ya no le dice nada, se calla, ¿no? Entonces, como que hay falta, ¿no? Más adelante les voy a decir ya las recomendaciones y cómo prevenir esta depresión. Sigamos Ah, conociendo algunos síntomas, ¿no? Entonces, el niño también se pone irritable y sensible, ¿no? Frente a pequeñas frustraciones, ¿no? Hace rabietas, ¿no? Rabietas o berrinches, ¿no? Inclusive se ha visto, ¿no? Aquí en Perú, eh, generalmente la gente está un poco más, como que se ve un poco más de una idiosincrasia bastante, no digamos baja, sino que digamos todavía arraigadas a cómo fueron criados por sus padres. Entonces ellos actúan como les han criado, ¿no? Cuando está haciendo el berrinche, les pega o les grita y hay peor todavía, cuando se debería de dejar que haga su rabieta. Entonces, ¿por qué hace rabieta? Porque algo está pasando también. No son síntomas de alguna depresión que está haciendo, ¿no? Bueno, Cuando tú, aquí, Guillermina, cuando tú hablas y dices, por ejemplo, de que la depresión puede ser uh-huh, el causante desde que el bebé, desde la barriga del bebé, porque dices de uh-huh, 0 a 5 años. uh-huh, Entonces, estás, estás diciendo de que, por ejemplo, en el embarazo de la mamá, si es un embarazo bastante emocional, bastante fuerte, esa uh-huh. depresión también influye mucho en el bebé. Uf, naturalmente, Marisol, influye desde el vientre de mamá. Desde el primer Influye momento, del primer día. desde el primer momento, ya está manifestando, ¿no? Ya está asimilando, ya se está quedando instalado las emociones de la madre, ¿no? Las emociones de repente haya sido, ¿no? Digamos que sea una persona que no fue un embarazo esperado, ¿no? Entonces, y la pareja se le haya ido. ¿Y qué pasa con esa mamá? Esa mamá empieza a llorar, a ponerse triste, o a lo mejor quiere abortarlo. Entonces, como que ya ahí mismo el niño lo está percibiendo, todo ese dolor, esa angustia, esa pena, ¿no? Que está el niño en el vientre. Así es, Marisol, ¿no? Entonces, a veces decimos, no, es pequeñito, ¿qué vas a ver? ¿No? Generalmente no calificamos así. No, señor, ya desde que ya, inclusive desde que nació, ya siente que le falta algo, ya siente, ya, no hablará, ¿no? Hasta que llegue la etapa del añito, de los 9 meses, empieza ahí a hablar algunas palabras, ¿no? Ya se queja, ¿no? Entonces, eh, pero ya el niño manifiesta, siente el dolor de la madre, la pena que está sintiendo. Ahí ya está empezando, ¿no? Así es, Marisol. Entonces, como también uno de los síntomas podría ser, o es, digo, acerca de que el niño responda agresivamente, ¿no? Agresivamente se pone bastante irritado, pega, grita, no quiere hacer nada, o también le puede bajar el apetito, o comer demasiado. Es casi, es casi todos los síntomas de un adulto, ¿no? Solo que no lo manifiesta, solamente tenemos que nosotros observarlo, adivinar qué es lo que pasa. Pero si el papá está consciente qué es lo que siente, qué es lo que está pasando en su entorno, ahí se va a dar cuenta qué es que está haciendo depresión este niño, ¿no? Como también uno de los síntomas puede ser que también pueda que sufra una regresión, ¿no? Hablando como bebé, como niño, ¿no? O también puede que sufra también la enure, enuresis, ¿no? Es decir, que se orina, ¿no? En la camita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice, no, ya tiene ya 7, 8 años, ya se está haciendo en la cama, ¿qué problema? Entonces, ¿qué problema está pasando? Algo con ese. No es que qué mala costumbre, que hasta ahora no aprende, ya está grande.
lo gritan, no hay tolerancia. Entonces, no es eso, Marisol. Hay situaciones que está pasando este niño. No lo dice, no lo expresa, justamente por ser niño. Lo expresa de otra manera, ¿no? Entonces, inclusive ya habla del término suicidar. Ah, me quiero morir, quiero morir. Y ha habido casos en que niños se han suicidado. 8 o 10 años aquí en Perú se suicidaron. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente eso se presentó el año pasado cuando terminaron las clases escolares. ¿Por qué? Porque sacó malas notas. Su papá que le iba a pegar lo tenía amenazado. Ese niño ya estaba haciendo depresión para llegar a ese punto del suicidio. Como que también habla de escaparse de la casa. Me voy a ir, ¿qué hago acá? No me entienden. Algunos lo expresan, pero hay otros no. Y si lo expresa para el papá o para la persona adulta, ¿qué dice? Ah, este malcriado. Ah, este no respeta las reglas. Ay, ¿qué cosa pues les enseñan o cómo les crían, ¿no? O sea, eso ocurre a veces cuando desconocemos que este niño está pasando depresión, ¿no? Está pasando depresión. Lo que Así me, es. lo que me hacen, bueno, nos hace entender es de que la depresión de un niño también puede ser igual a una depresión de un adulto. Así es, efectivamente. Es igual. La única diferencia de que es niño, que casi no le expresa, en cambio un adulto sí lo expresa. Se le nota, habla, me da cólera, me da ganas de irme acá porque no hay solución, empieza a gritar, lo dice la persona que está en depresión o se calla, se manifiesta por su cara, por su rostro, por su manera de actuar. En cambio, un niño no, como que se calla. Tenemos una pregunta, a ver. A ver, Marisol. Ok, ¿cómo podemos distinguir estos síntomas cuando es depresión versus cuando es manipulación? ¿Cómo? ¿En manipulación de quién? ¿De la mamá o del niño? No, del niño. Que diga, pues si estoy triste, pues quizás me dan los dulces que quiero, me hago que estoy triste, ese tipo así de comportamiento. Claro, sí, efectivamente se ve. Cuando uno pues lo conoce bien a su niño, lo conoce bien. Entonces, generalmente a veces los mismos papás lo condicionan, ya, te doy esto, pero si haces esto, ¿no? Entonces, eso ya, ¿quién lo está mal acostumbrado? Es el padre o es la mamá. Entonces, ahí también el error grande son de los papás, porque el niño está creciendo, recién está aprendiendo, recién está asimilando, ya sabe qué cosa, o sea, todavía no sabe qué cosa es pues una recompensa, ¿no? Un castigo. Ahí lo está manipulando, tienes toda la razón, pero ¿de quién fue el error? Los papitos, de los papitos. Sí. Entonces, vemos entonces que es muy necesario conocer los síntomas que presenta este niño, ¿no? La niña que entra en Una pregunta, Guillermina, disculpa. ¿A qué sí. edad se puede identificar o conocer ya un niño cuando tiene una depresión? ¿Desde qué edad? Esto es variado, o sea, no hay una edad fija, ¿no? Bien se puede presentar a los 8, 9 o 10, ¿no? Así, ¿no? Ya presenta esos. Inclusive de pequeños, de 5, 6, no quieren, hay algo. Entonces ya llevarlo urgentemente a un especialista dedicado a niños. Tiene que ser un psicólogo infantil, no un psicoterapeuta o un psicopedagogo, pero infantil, ¿no? Porque hay, ¿no? Como también, así como para adultos, también hay para esta etapa de los niños. Ahí, porque un psicólogo infantil pues va a conocer a profundidad, ¿no? La psicología infantil, eh, el aprendizaje, las emociones que tienen los niños. Es más especializado, por eso es muy recomendable llevar a un psicólogo clínico, pero infantil. Así es. Sigamos con la ponencia, Marisol. Entonces queremos ver cuáles son estas causas que pueden provocar la depresión
en nuestros hijos, ¿no? En esta edad infantil. Entonces, una de las causas más, pero más frecuentes son las relaciones conflictivas que hay en el hogar. Generalmente, generalmente. Las discusiones son de adultos, pero a un lado, ¿quién está? Los hijos. Están observando, escuchando los, ¿no? los problemas, los gritos, los insultos, las ofensas. El niño está similar. Hasta se puede sentir culpable de la, ¿no? de las discusiones. Se sienten, hay niños que se sienten por mi culpa, mis papás se están peleando. Otros, la mamá o el papá, que, suponiendo que el papá haya cometido algún error, y la mamá está que le dice, ya ves, tu padre es así, ¿no? Así, a este no respeta la casa, es un tal, cual, por cual. Entonces él recibe y escucha. No lo dice, se calla, le mira. Y ahí empieza también a pensar, así, en una forma bastante, le digo, de desesperanza, de pena, hasta de miedo, ¿no? Miedo a quedarse solo, sin papá, mamá, ¿no? Eh, es bastante delicada esta situación en el desarrollo de nuestros hijos, ¿no? Esa es la causa bastante frecuente, ¿no? O también puede ser también otra de las causas, ¿no? Estas relaciones conflictivas, el divorcio. El divorcio también. Hay niños o niñas que se acostumbraron a verlos a sus padres juntos. Y hay este episodio o esta situación de divorcio, lamentablemente son los niños los que van a ser bastante afectados, o por una enfermedad o abandono. Pero más está en el papá o la persona con quien se queden los hijos explicarle la situación. El niño entiende, se le explica, entiende y va a entender, ¿no? El por qué hay estos problemas conyugales, ¿no? El divorcio, la separación o abandono, ¿no? Va a entender, el niño le va a costar. Lo malo, lo terrible, es que hay veces los papás, las mamás o el padre hace que alguien sea el culpable. Ya ves, tu mamá tiene la culpa. Por tu culpa tu mamá. O tu papá, ya ves. Entonces el niño se siente acorralado, no se siente indefenso, se siente solo. Más aún si es un hijo único, ¿no? ¿Qué pasa bueno, si son varios hijos? Entonces, un ratito, perdón. Ya. ¿Qué pasa cuando hay varios hijos? Igual se agrupan entre los hermanos, se esconden o lo llevan a su cuarto, ahí están escuchando todos, ¿no? Entonces, todas esas situaciones afectan y hacen depresión en nuestros hijos, ¿no? Otra de las causas también podría ser también la sobreprotección, lo que decía la amiga que intervino sobre la manipulación, ¿no? Hay niños que son, o niñas, que tienen una sobreprotección bastante desmedida, ¿no? Entonces, como que, o sea, es decir, que la mamá lo sobreprotege hasta las uñas, yo diría, he visto, ¿ah? Cuida, te vas a caer, ponte la chompa, está haciendo calor, ponte la chompa, o sea, hay una sobreprotección, ahí es también, cuando empieza a crecer, le empiezan a decir, ya ves, ya estás grande, ¿por qué estás con chompa? Entonces, todo lo que no ha hecho y lo que no ha hecho y debió hacer, enseñándole, lo quiere hacer cuando ya está más grande. Ahí también empieza la depresión en el niño. Entonces, sobre todo es la forma, la crianza de los papás o de las mamitas, ¿no? Que no toman en cuenta en estos casos de la depresión, ¿no? O también puede ser también que haga depresión por una tremenda exigencia muy estricta en las tareas, ¿no? Llámese en la familia, ¿no? Por ejemplo, lleva la mamá o el papá es bastante autoritario y le diga, pero ¿por qué haces con esta letra? Tienes que ser así, está mal esto. Y le rompen
la hoja, el cuaderno que está haciendo. ¿Cuánto sufrió en ese momento? ¿Cuánto? Ni siquiera el padre o la madre se sentó a acompañarlo, ayudarlo, ¿no? Um, apoyarlo en la tarea, pero sin embargo rompió lo que hizo solo. Ahí también está desvalorando sus tareas. Ahí también está haciendo depresión el niño. ¿Por qué? Porque no es comprendido. Igual en las tareas o en la educación en el colegio, ¿no? Hay colegios bastante estrictos, demasiado. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya los tienen a un control como si fueran robots, ya, ¿no? Entonces, eso tampoco es permitido. El niño es niño, quiere jugar, es lúdico, quiere jugar, quiere averiguar, preguntar, pero cuando hay este tipo de colegios así extremadamente muy estrictos, entonces como que también, ¿no? El que hace el niño hace depresión, así es. Entonces vemos, ¿no? También cuando también hacen una de las causas que puedan hacer depresión es la falta de cariño, la falta de atención para nuestros hijos, la protección, ¿no? El interés por los hijos, la falta, sobre todo esta falta de atención, tener unos momentos, tener una calidad de tiempo, aunque sea de 5 minutos para con su hijo. Hay muchos que dicen, no, por el trabajo, ay, que no tengo tiempo, pero sí a los amigos, pero sí para el WhatsApp, pero sí para su película. ¿Y sus hijos cómo que estarán haciendo depresión? Claro que están haciendo depresión. Es una de las causas. Así es, Marisol. ¿Sí? ¿Alguna preguntita para continuar? Sí. Uh -huh. ¿Cuál sería la recomendación en este caso para poder prevenir la depresión en los niños? ¿Cuál sería la parte la más importante dentro de todo lo que nos has explicado? Bueno, para mí lo más importante y lo que siempre debe primar para evitar o para prevenir el estrés infantil es la dedicación, es el amor, es el amor. Que el niño se sienta amado, se sienta protegido, se sienta querido, se sienta escuchado, que lo traten como persona. Eso es lo importante, ¿no? Hablarle al niño con dulzura, no renegando. Hay veces los niños van, pero mamito, papito, ¿qué dice acá? Ah, no molestes. Ah, ese gesto, esa acción, ¿qué pasa con esa acción y ese gesto? Le está paralizando, le está diciendo como quien dice, no vale, espérate, o no es importante, pero sin embargo, para ese niño sí es importante, es muy válida, es la atención para ese niño, ¿sí? Lo he tendido arriba, Lila. A ver, déjame eso. Ya. ¿Aló? ¿Sí? Ya, silencio. Sí, viendo sí. Sí, otra pregunta, ¿es posible que la depresión también pueda ser una herencia genética de un familiar? Yo no, se forma, se forma, ya viene desde el vientre de mamá, ¿no? Bueno, algunos, salvo excepciones, pero en su gran porcentaje se hace depresión, se forma la depresión. Es igual cuando el niño no es atendido correctamente, siempre ha tenido esta depresión. ¿Qué pasa cuando ya tiene 15, 16, 17 años? Ya hace la esquizofrenia y es peor todavía, ya aparece la esquizofrenia ya a los 16, 17, 18, siendo excelentes alumnos, teniendo todas las comodidades, pero para que haga la esquizofrenia, ¿qué tuvo que pasar? Por ese estado de la depresión. Por esos estados que ha pasado, que ha sido defendido, que no ha sido escuchado, que no ha tratado con rigor. ¿Qué pasó? Así la esquizofrenia. Tenía un caso yo
ahora último, ¿no? Hemos estado atendiendo acá en Perú con psicólogos solidarios, y justo entró la llamada de una compatriota de Perú y que era residente, había residido acá en Venezuela y se había venido a Perú justamente por la misma situación que está pasando, ¿no? Venezuela, y se vino a Perú, pero me llamaba porque ella se sentía con bastante pena por su hijo, su único hijo que tiene 23 años. Y me dijo, ¿y por qué tienes tanta pena? Estoy de pena porque mi esposo se ha quedado con él. Y que yo le digo, él está acompañado con tu hijo. Sí, pero si usted supiera cómo lo ha tratado a mi hijo desde que era niñito, cuando ella se pone a llorar y me dice, no, a mi hijo lo trató, él quería que sea como él quiso ser, es decir, ser un buen deportista, muy destacado de deporte. Y desde pequeñito lo puso a academias de deporte, ¿ya? En este caso era el fútbol. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha hecho este niño? No, que tienes que hacer así. Lo levantaba tempranito a correr, a entrenar, y ahora ya tiene este jovencito 22 años. Ah, eso sí, en notas igualito es muy estricto su papá. Ya, que tienes que ser así, ya sabes. ¿Qué pasó cuando ella tuvo? Ya a los 17, como les decía, a los 17, 18 años, entró en esquizofrenia. Uy, se reveló terriblemente, hasta ya le levantó la mano a su papá, sobre todo porque su mamá se quedaba ahí, a su papá, le pegó, le dijo, ah, por tu culpa estoy así, no quiero. Fue tratado con psiquiatras, ha ido a terapia, nada. O sea, su comportamiento cambió rotundamente desde, bueno, en este caso, desde que se quedó solo, porque la mamá se vino a Perú. Y la única que acompañaba era su mamá, supuestamente la que le entendía. Y yo le digo, usted que toleró todo lo que hiciera su esposo con su hijo. Usted también es parte de esa formación por no poner freno a su papá o al esposo, ¿no? Y bueno, se quedó y bueno, ahorita actualmente está haciendo terapia y le va a hablar a su hijo que se venga a Perú porque ya no hay futuro en Venezuela. Bueno, ahí quedó, está en terapia todavía la paciente, ¿no? Entonces, el rol tan importante que tenemos los padres con nuestros hijos cuando tenemos a esta edad, ¿no? O hijos pequeños, mejor dicho. Este rol tan importante, tan básico con nuestros hijos para evitar tanta, tanta tristeza en su corazón, sobre todo esta depresión. Así es, Marisol. Guille, Entonces, te pido sí, por favor, no sé si puedas subir un poquito el volumen, porque a veces como que se ¿se baja. corta? No, no se ¿Se corta, sino corta? que se baja el volumen un poquito. Ah, ya. Ahora sí, perfecto. ¿Sí? ¿Así? ¿Más fuerte? Ahí estás bien. Sí, así. Ah, ya, sí. Otra recomendación también tenerle un ambiente, que tengan ya los niños, enseñarles a que sean independientes, ¿no? Y que no siempre dependa de la mamá o del papá. Enseñarles a que sean independientes, a que ya tengan su habitación y que esta habitación, este, pues esté ambientada de acuerdo también a su edad, ¿no? Con cosas que le gustan a los niños, sus láminas favoritas, su escritorio, que tenga ahí también sus comodidades, ¿no? Porque a medida que va creciendo también, este, ahí también se le va a conocer al niño el estado emocional, cómo está pasando, por ejemplo, cuando ya está en adolescencia, esta persona, ¿no? Este niño, cuando ya es adolescente, ¿qué pasa? A veces la habitación lo tiene pues de cabeza, ¿no? Entonces, cuando ocurre estas situaciones, está pasando por situaciones difíciles. Y a veces la mamá o la hermana mayor que dice, ¿ese cuánto que tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Entonces, no sabe por qué la persona o el niño, no sabe por qué situación está pasando. Por eso es necesario acercarse bastante a los hijos, ¿no? Hablarles con ternura, con amor, darles normas, que eso es muy importante también, normas para
para una buena convivencia en el hogar, ¿no? Aunque sean 2 normas, pero que tenga sus normitas y desde pequeños, porque cuando ya son grandes es difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque va a decir, ¿por qué no, por qué me mandas? ¿Por qué yo tengo que hacer? ¿Y por qué no vas a hacer mi otra mano? Entonces empieza también los conflictos entre hermanos o con la misma familia, ¿no? Otro de los errores bien, pero bien delicados también es la comparación. Jamás comparar a nuestros hijos con nadie. Todos son distintos, todos tienen pensamientos diferentes, todos tienen su manera de ser y de pensar. Jamás comparar. ¿Y por qué tu hermano saca así? ¿Por qué tiene 20 o por qué tiene A y tú no? O sea, con esta comparación, ¿qué le estamos dando a entender? Que no vale, que no significa nada. Entonces, ahí el niño, ¿qué está haciendo? Solo se la guarda, o bien se revela, y después se calla, llora, está triste. Esas son las causas que va a repercutir para hacer este estado depresivo en nuestros niños, ¿no? Así es, Marisol. Claro, como tú dices, ser iguales con todos los hijos. Así tengamos 1, 2, 3, 4, 5, los que tengamos, tenemos que ser para todos iguales, iguales, Así iguales. es, Marisol. Porque sí, las comparaciones de verdad que sí, no es nada grato, porque cuando uno va creciendo va ya viendo muchas situaciones para arreglar, como se dice. Tengo otra pregunta que dice Rocío. ¿Qué tipo de manejo psicoterapéutico es aconsejable en estos casos? Bueno, escuchar, escuchar, analizar qué situación está pasando, ver, conversar, ¿no? ¿Qué le está incomodando? ¿No? A veces los niños, cuando son a temprana edad maltratados, no hablan, no quieren hablar, Se se baja tu callan. voz un poquito, Sí. Guille, perdón. Cuando los niños son agredidos, son maltratados, ¿no? Casi generalmente no expresan a sus padres. Entonces lo recomendable es llevar pues, a una persona especialista, en este caso a un psicoterapeuta o psicólogo, ¿no? Entendido todo lo que es en la psicología infantil. Ahí, llevarlo, porque generalmente el niño no quiere hablar con nosotros. Y si lo habla, lo va a decir de repente eh, muy así, muy sutilmente. No, sí, ya, así, en algunos niños, pero hay otros que sí les dicen. Pero en rabietas, se les sale con la rabieta en algunos niños. ¿No? Sí, es necesario tener en cuenta qué es lo que está pasando por este niño. Es necesario conocer, ¿sí? ¿Por qué está así en este tiempo? Y antes no lo era, ¿no? Antes era un niño alegre, estaba feliz, preguntaba por las cosas. Ahora no lo es. Ahora no lo es. Entonces, ¿qué ha pasado en todo este periodo? Algo pasó. Algo pasó que nosotros no lo sabemos y que él sí sabe. O a lo mejor también sabe el hermano, el primito, o con el entorno en el que vive. Ellos preguntar entonces al entorno, ¿no? sus amiguitos o su hermanito, ¿no? Generalmente a veces no, pero es recomendable que ya los papás desde temprana edad inculcarles esa confianza con los hijos y ellos van a hablar, enseñarles, ¿no? Hacerlos sentir que lo aman. Claro. Es como tú dices, ¿no? Si el niño, por ejemplo, tiene una conducta y nosotros estamos viendo de que esa conducta pues es igual y de repente de la noche a la mañana hace un cambio, es porque algo está pasando. Es posible que también que sea de la escuela, posiblemente le estén haciendo bullying en la escuela. Efectivamente. Esa es otra de las causas, ¿no? Entonces, inclusive en personas adultas, cuando vienen a consultar, en personas adultas vienen con ese problema. El problema es cuando la esposa es demasiado dominante. Ya va a consulta porque ya en este caso el varón, yo tenía un paciente varón que va y me dice, no sé qué hacer, yo la amo tanto, pero no quiero soltar a mi esposa, no me entiende, la quiero, pero ella me grita, me trata mal. Entonces, yendo a terapia, ¿no? Preguntándole, psicoanalizándolo, entonces, ¿qué pasa? Que lo había hecho bullying cuando era niño. Entonces, miren, esto también, esto de
de la forma como ha sido o cómo ha vivido el niño, va a salir en algún momento de la etapa de su vida. Entonces, por eso es necesario, importante, qué es lo que está pasando en la escuela. Si ha habido un cambio rotundo, si ha habido algo, de repente es tocado por sus mismos compañeros o por algún grado superior, ¿no? ¿No? Había en el colegio que yo trabajaba el anteaño pasado, porque este año, no sé, el año pasado justamente, había un niño que le gustaba pegar a todos los niños que estaban en primer grado, ¿no? O sea, de 6, 7 años. Y este niño que le gustaba pegar era de 11, 12 años. Y venían los niños de primer grado a quejarse. Este niño me ha pegado, me ha arrinconado, me ha encerrado en el baño. Miren, me ha encerrado en el baño. ¿Quién fue? Ya, fulano. Y le pregunto al niño que estaba ocasionando este problema. Le pregunto, ¿qué pasó? ¿Por qué le encerraron? Y empieza a llorar. A mí también me hicieron eso cuando estaba en primer grado. O sea, hay cosas que se repiten en la misma historia de estos niños, ¿no? Entonces, por eso hay que prestarle bastante atención a nuestros hijos. Generalmente a veces decimos, no, ay, la escuela, que haya la escuela, que se vayan a la escuela, yo ya quisiera que se vayan al colegio, porque aquí en la casa no lo soporto. Entonces, si en la casa no es comprendido, aceptado, querido, menos aún será en el colegio. Ahí va a ir a desfogar. Algunos desfogan con sus otros compañeros y ya inclusive se vuelve como un niño conflictivo en el aula, ¿no? Entonces, ese niño está pasando por depresión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También a veces ocurre que cuando estos niños abusan de otros, o sea, les pega, son agredidos, generalmente estos niños son de hogares que han, ¿no?, conflictivos, disfuncionales, ¿no? Entonces, su cólera, su rabia, lo transmiten con otros niños, ¿no? Y algunos hablan y algunos no. Eso es el problema también. Entonces, inclusive la maestra, ¿qué ocurre con la maestra? La maestra dice, ay, tengo un niño terrible, voy a mandar a llamar a sus papás. Lo mandan a llamar a sus papás y se queja. Sí, pues ya, pégale usted nomás. Antes hacían eso. Ahora no, ya ves, ¿qué has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Ya vas a ver nomás cuando llegues a la casa. O sea, la amenaza. ¿Cómo se está criando, cómo se está desarrollando emocionalmente este niño? Mal, mal. Llega la adolescencia, ¿qué va a hacer? La explosión de sus emociones. Bien se calla o bien explota. Si se calla, se encierra en su cuarto. Ahí se encierra, no quiere saber nada, se escucha su música a todo volumen, que a veces dice, no, esa música diabólica, pero para él es su música, pues. No, se encierra en su cuarto. Pero si explota, es decir, se enfrenta a la autoridad, puede ser en este caso a los papás, se ponen, ¿no? Como quien dice, acá en Perú le decimos pico a pico, o sea, boca a boca, se ponen a discutir. Pero pierde, ¿saben quién pierde? El padre. El padre va a perder la autoridad, va a perder la paciencia, encima le va a decir, a mí en mis tiempos, a mí con un palmazo o con una bofetada me callaban en un rincón. Así era. Entonces, pero en estos tiempos no se puede hacer eso. Ya no se puede aceptar castigos físicos, ni mucho menos los psicológicos, los insultos, ¿no? Daña psicológicamente la formación de estos niños, de estos jóvenes, ¿no? Que a la larga, a la corta, se van a sentir también frustrados, no van a querer, se van a sentir incomprendidos, se van a sentir como que no valen nada, se van a sentir, no ven a la vida con futuro, viven por la vida por vivir, no hay metas, no hay proyectos, para el todo es igual, entonces como que la vida no tiene valor. Ese es el problema, ese es lo que ocurre con nuestros niños. Por eso es importante saber detectar o saber observar los síntomas
que puedan hacer nuestros hijos, nuestros niños. Así es. Tengo una pregunta, Guille. Dice, la Sí. depresión por acoso sexual de algún familiar, ¿cómo podrían identificarlos? ¿O cómo podría identificar al niño a través de esto? Ya. El comportamiento o la actitud. Generalmente se ponen tristes cuando los niños son tocados, ¿no? Se notan algunos tristes y algunos agresivos. Los tristes es que no quieren, tienen miedo, por ejemplo, si es tocado suponiendo que sea por un primo, que sea, ¿no? Por un familiar, X sea. El niño le va a decir, no quiero estar con él, no quiero, y hay veces el papá o la mamá desconoce estos hechos. Corre, hijito, corre, él te va a enseñar, o vayan a mirar película, ¿no? Quién sabe, ¿no? Se confía por ser familiar, pero el niño no quiere ir. ¿Y por qué? Porque algo pasó. Eso deben de hacer, darse cuenta. Algo pasó. Y si algo pasó ahí, el niño no lo va a decir, él me hizo esto. Por eso hay que tener bastante observación con nuestros hijos, ¿no? O de repente siente un poco de vergüenza, ya no quiere, de repente, si antes normal se bañaba, ¿no? Y por casualidad sale desnudo o alguien lo ve desnudo, uy, se atemoriza, es porque algo pasó, porque total son órganos normales que el niño, ¿no? Debe de saber, pero ellos se atemorizan mucho ante esa situación. Sí, Marisol. Y si es, por ejemplo, ese es en el caso sería lo mismo en el caso de que fuera en la escuela o Sí. los amigos, ¿sería el comportamiento diferente? No, es igual, porque ha tocado emociones, ha tocado su cuerpo, le ha afectado emocionalmente, es igual. Okay. Tengo una pregunta de Facebook, dice, cuando un niño va a un psicoterapeuta, ¿es recomendable que asistan los otros miembros de la familia? No. Primero, los tres, podría ser mamá o papá o con quien vaya, en una primera. Luego, dejarlo solo al niño, dejarlo que hable solo. Claro que mamá y papá estarán afuera, ¿no? Pero él con la psicóloga o con la persona especialista le va a decir, o de repente con hipnosis también no pueda repararse ese daño emocional que ha tenido. Sí. Guille, ¿hay algún tipo de diferencias de depresiones en los niños? ¿O es una sola para todos? ¿O cómo puede cambiar? Bueno, va a depender mucho también del entorno. O sea, no todos van a presentar los mismos síntomas. En algunos van a presentar, de repente, no quiere comer, suponiendo, o quiere comer mucho. De repente otro es bastante, se siente bastante irritable, ¿no? O agresivo, hace berrinches, ¿no? Entonces, no siempre va a tener los mismos síntomas que los demás. Van a ser diferentes sus reacciones de cada niño. Sí, es diferente, Marisol. Claro. Me dices entonces que cuando los niños comienzan a tener ese tipo de depresión desde muy pequeños y ¿sí? no se sanan a tiempo, sigue la secuencia, y cuando ya comienzan a tener, por ejemplo, la adolescencia, es más fuerte, me imagino, ¿no? Excelente. Mucho más fuerte. Y cuando llega la adultez. Cuando llegue en adultez, se callan, ¿no? Cuando ya son adultos, por ejemplo, es tocado o violado una persona. Pero voy a expresar lo de un paciente que pasaba con este paciente y me decía, no sé qué puedo hacer, no sé qué tengo, no puedo controlar la eyaculación, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Ni bien estoy en pleno acto, ¿qué sucede? Entonces, ¿qué ocurrió? Haciéndole generalmente esto es en terapia ya. Generalmente él manifiesta de que fue violado.
Entonces, en algunos se presentan con algunos problemas en el aspecto sexual, ¿no? O en algunas personas, y en otros como que repiten su vivencia. Fue violado, ¿y qué pasa? O sea, violan a niños. Ese es el problema, ese es el detalle. Generalmente los violadores son personas que han sido violadas. Y generalmente fueron en el hogar, o por familia, o por algún familiar. Sí, así es, Marisol. Sí, muchísimas gracias por las preguntas. Dice, hay otra que tenemos, dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para la depresión? Pues no, ya la dijiste, o sea, el amor, ¿no? El amor, Uy, la comprensión, la comunicación, el apoyo, ¿no? Que el uno como padre, escuchar, el así es. escuchar. Ujú. El no compararlos. Eso sí. No, Ahora, no. ujú. Si nos Dime, Marisol. venimos, dime, sigue. Sí, hay interferencias, creo. Dime, Ok, aló. por ejemplo, si nos venimos en el tiempo actualmente de los niños, que están pues, en todo momento con los videojuegos, o las Ya. mamás que tienen a los niños de 1 año, de meses, hasta ya de meses, yo diría 8, 9 meses. Entonces, para que no moleste a la mamá, agarran el celular y le ponen sus jueguitos y los niños están Mm, ahí. ¿Qué podría causar todo eso? mm, qué terrible situación. Y qué mal, porque el niño lo que quiere y lo que hay que enseñar, ¿no? A estos niños es que haga deportes, que salga, que juegue, que manipule, que aprenda a vivenciar, como le digo, el ambiente, que salga al parque, que haga su deporte. Eso. Porque si está, como quien dice, un tranquilizante ya pues, ya no fastidies, toma tu celular y ve a jugar. Ya, déjame tranquila que yo estoy ocupada. ¿Qué pasa? Lo estamos encasillando, robotizándolo, su pobre, o sea, paralizando todo lo que tiene que explorar, preguntar, aprender en su cerebro, ¿no? Y aparte de eso, está ocasionando muchos males en la visión, ¿no? En el aprendizaje, y hay veces estos videojuegos son un poco agresivos, son violentos, y eso no constituye nada, al contrario, ve violencia y es más violento. Eso es lo que no se quiere. Son fríos. ¿Por qué? Porque no hay contacto, no hay contacto con mamá, papá, los hermanos, con los amigos, no se socializa, solo está frente a una máquina, frente a algo que es fantasioso y no es nada real. ¿Sí? Ese es el problema que se está ocasionando hoy en día en nuestros niños, ¿no? Claro que son habilosos, aprenden rápido, pero esa habilidad con la que ya nacen estos niños, después para otro, de repente aprender palabras en inglés, el idioma, ¿no? El idioma, otras cosas más gratificantes para su buen desarrollo intelectual. Eso. Hay series, hay películas, pero vayamos pues, como que también hay videos que para nosotros es gracioso y para el niño es casi normal, ¿no? Inclusive hay hasta series que hablan groserías, entonces, ¿qué está aprendiendo? Inclusive se ha visto también, ¿no? A veces el niño está aprendiendo a hablar y cuando de pronto dice una palabra, pone una grosería y el papá se mata de risa y ja, y lo aplaude, lo festeja. Y cuando ya está grande y habla la misma palabra, cállate, ¿qué estás hablando? Entonces, ¿quién le dio el ejemplo? ¿Quién está dando el ejemplo? Entonces, gran parte de la formación de nuestros hijos son los papás, son los primeros educadores emocionales, psicológicos, formativos que dan los papás a sus hijos. La escuela solamente es la continuidad que ya viene de esos valores que fueron recibidos en casa. Si los han recibido y si no, bueno, en la escuela los darán.
Por eso es importante esta formación de nuestros hijos para que no haya este tipo de problemas, ¿no? Que hagan depresión y que continúen su depresión hasta que sean adultos. Cuando esta depresión no ha sido tratada, no ha sido controlada, no ha ido a terapia, se manifiesta tarde o temprano con algún suicidio. Se manifiesta a cualquier edad, ¿sí? Wow. Aún siendo profesionales. Así es. Sí. Tengo Así otra es, pregunta. Marisol. Dice, la depresión. No Dice, te escucho nada. A ver, ¿me escuchas ¿Aló? ahora? ¿Sí? ¿Me escuchas? No se te escucha nada, Marisol. Ah, perdón. Oh, sí, ¿me escuchan? No escucho, Marisol. Ah, estoy con el ¿Aló? micrófono. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ¿Me escuchas? ya, sí, ahora sí. Ah, ok, listo. Tengo otra pregunta, dice. ¿Dónde está? Ok, la depresión y el COVID, ya que los niños, bueno, eso sí es cierto, ya que los niños no están en la escuela y se sienten en casa aburridos, ¿puede ser también una depresión que les puede estar ocasionando? Así es, sí, sí, sí. Por eso es importante el acompañamiento de los papás que estén ahí en casa, que hagan, que preparen algo, ¿no? De repente construir algo, trabajar algo, manipular algo, plastilina. Si son niños infantes, trabajar con ellos con plastilina, pintar con ellos con acuarelas, acompañarlos. Y ya no está haciendo depresión ese niño. Al contrario, está siendo protegido, está siendo escuchado, atendido, ¿no? Entonces, sobre todo en esta etapa, en esta pandemia que hemos pasado todos y todo el mundo, entonces era necesario tener esta unidad, ¿no? Porque casi todos los hogares han estado respetando la cuarentena en sus hogares y era el momento más oportuno para escucharlos, para contarle cuentos, para expresarles su alegría, ¿no? Sobre todo contarles sus cuentos. Eso es lo que más les gusta a los niños, ¿no? Y a ellos preguntarles qué has entendido o que inventen. Los niños son fabulosos en inventar los cuentos, ¿ah? Y escucharlos. Así es. Tengo entendido que los niños hasta la edad de bueno, de la etapa, tú sabes, ¿no? De los 7 a los 14, después de los 14 años ya el niño ya tiene su propia personalidad, ya crea su propia personalidad, su propio carácter. Y digamos que ese niño por muchos años tuvo depresión y la mamá o el papá nunca se dieron cuenta. Después de esos 14 años, como tú dices, van a comenzar a explotar de diferentes maneras. Unos van a ser pasivos y otros van a ser activos, como dices, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí. pasa? Es posible que también que estos niños crezcan, sean adultos, se casen, tengan hijos y repitan la misma historia con sus hijos. Así es. Repiten la misma historia con sus hijos, con sus futuros hijos, ¿no? Si es que no llega a terapia o si no va a consulta, si no se da cuenta de lo que está haciendo, lo vuelve a repetir. Entonces, cuando van a consulta, no, empieza a manifestar su problemática y luego se le pregunta cómo era el trato con su mamá. Y entonces él dice, así, así, me trataron así. Ah, y eso es lo que tú estás haciendo con tus hijos. ¿Será? Todavía dicen con interrogantes, ¿será? Sí, se quedan como, no, interrogados ellos mismos. ¿Será? Es así, le digo. Mira, piensa lo que tú estás haciendo con tus hijos. Por eso, algunos no quieren ni vivir con sus padres, quieren vivir con los abuelitos porque los abuelitos le tratan mejor que los papás. Entonces yo le digo a este papá que va a consulta y le digo, ¿ves? No quiere estar contigo porque tú eres así, porque tú no cambias tu manera de ser, no te das cuenta de la herida que le estás haciendo a su corazón, la herida que le estás formando. Entonces, y esa herida que a ti te dejaron, fueron heridas que se quedaron, estas heridas abiertas. Y tú no lo haces porque eres recto, lo estás haciendo por cólera, por rabia, que inconscientemente se te sale y explotas con tus hijos.
Eso es todo un círculo hasta que se dé cuenta la persona adulta. ¿No? Tiene que darse cuenta. Y para que se dé cuenta tiene que asistir pues a un psicólogo, a un psicoterapeuta. Y generalmente dicen, no, algunos saben que están cometiendo el error, pero se rehúsan ir a un profesional. Yo no estoy loco, yo estoy bien. ¿Para qué? Por gusto. Más lo que me hacen preguntas, eso siempre he escuchado en consultas cuando solamente va la mamá o el papá, porque cuando hay este tipo de problemas, cuando hay este tipo de observación en nuestros hijos, ¿no? De estas conductas, ¿no? De los niños, generalmente va la mamá o el papá, o uno, solamente uno de ellos, cuando debería de ir los dos, papá y mamá y el pequeño, porque el problema no fue el niño, el problema fue ocasionado por los padres. El problema no es el hijo, el problema son los padres. Entonces aquí el problema, sí, algunos dicen, trátemelo, no quiere hablar, está calladito, no sé de qué llora, y empiezo a preguntar al niño, que mi mamá sí me trata, que prefiere a mi hermano mayor, que a él no me lo consiente y yo no, o sea, empieza la comparación. Entonces yo le digo, señor, es usted la falla. Es ustedes son la falla, la falta de comprensión con sus hijos. ¿Qué gana pegándolo? A ver, ¿qué pasa si yo me pongo en lugar de usted? Ahora sí nos podemos agarrar yo y usted. Y le voy a gritonear. Ahorita le doy un grito, espérese. Y elevo la voz y se queda. ¿Le gustó que yo le levantara la voz? No. Es peor para un niño. Un grito a un niño se aterroriza, teme, le da miedo, se cohíbe, se paraliza. Entonces, este niño ya se quedó pues instalado con esta emoción, ¿no? Así, eso es lo que pasa. Por eso los papás, gran parte, no digamos culpa, porque tampoco aprendieron, lo que es bueno es informarse, leer, ¿no? Estar siempre al tanto de qué es lo que sucede con mi hijo, con mi hija, por qué está así. Ahora tenemos muchos medios, ¿no? El internet, tenemos libros que podemos nosotros autoeducarnos para no cometer los mismos errores. Son niños que vienen con un alma pura, tranquila, limpia, pero ¿quiénes le están instalando estas emociones de dolor, de tristezas, de traumas? Son los padres. Lamentablemente es así. ¿Y por qué los padres? Porque también igual hicieron con ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Romper este hilo, romper este panorama y decir, ya pues, date cuenta, pisa tierra, ya, aquí y ahora. Eso es lo que sucede, Marisol. Sí, así como tú dices, realmente, pues nosotros, Guille, quien habla, también somos terapeutas, ¿no? Entonces, realmente cuando trabajamos con las personas adultas, lo primero que hacemos es llevarlo a la infancia, porque desde ahí parte todas las situaciones, los miedos, las angustias, tipos de enfermedades en el cuerpo, todo. Todo tiene que ver con la infancia. Lamentablemente es así, pero agraciadamente se puede hacer. Cuando la persona realmente reconoce y acepta de que tiene que tener un cambio en su vida con un comportamiento mucho más todavía con sus hijos menores, entonces se puede hacer el cambio. Sana el papá, sana la mamá y sana los hijos. Efectivamente, Marisol. Sí, así es. Tiene que haber una buena salud mental. Una buena salud mental. Sí. Y si, bueno, sí. Si sienten que gritan mucho, me tocó también una vez un paciente que, bueno, tuvo una niñez bastante fuerte, de verdad, su papá era demasiado drástico con él, demasiado, lo trataba como militar desde chiquitito, lo levantaba a las 5 de la mañana, ese niño tenía 2 años, a las 5 tenía que levantarse. Según el papá decía de que tenía que aprender todo, absolutamente todo lo que él sabía, él tenía sus chakras y todo eso, pero ahora este señor tiene más de 40 años, tiene 2 hijos, ¿y qué creen que hace? Igual. Lo mismo. Así es, se repite con más dolor. Y algunos
De hecho, que este papá que actualmente es, como, o sea, no tiene sentimientos de cariño, de amor a su papá, ¿no? Como que lo deja a un lado. Y lamentablemente el abuelo, ahora el abuelito, está solo, triste, ¿no? Generalmente quedan solos, solos. Como que también hay hijos que sí son buenos y haya lo que haya pasado, lo tienen a sus padres a su lado, así es. Pero siempre sale el recuerdito, ¿ah? Siempre sale, ah, mi papá era así, algunos se ponen a llorar, ¿no? Como que también ahí viene también los problemas de adicción, ¿ah? Las personas que son alcohólicas o son adictos a alguna sustancia tóxica, también son personas que han sufrido por sus padres cuando eran niños, cuando eran niños. Ha habido mucho sufrimiento, o sea, son heridas abiertas que han dejado y solo con terapia pueden sanar. Así es. Se sana con Sí, terapia. se sana. Sí. Si están Ujú. dispuestos, si quieren hacerlo, sí se sana. Bueno, Exacto. ajá, tengo otra pregunta. Bueno, dice Rocío Trujillo, si quieres abrir tu micrófono y quieras compartir, Rocío, ¿puedes abrir tu micrófono? ¿Yo? Ok, vale. Gracias, Marisol. Ujú. Sí, pues yo quisiera hacer un aporte. Pues digamos que he visto que da muy buenos resultados y es el arte terapia. Es una de las terapias que en la actualidad da muy buenos resultados con los niños. Entonces los niños pueden expresar todas sus emociones. Y hay diferentes tipos de, pues el arte es todo, ¿no? El arte es muchas formas de expresar esas emociones. Puede ser por medio de la pintura, por medio del canto, el baile, donde por medio de movimientos ellos puedan expresar todo lo que están sintiendo. Entonces, de esta manera es muy importante. Y digamos en el hogar se puede manejar también, no necesariamente, digamos porque no siempre hay los recursos para llevarlo a un psicoterapeuta. En este caso, pues en el mismo hogar, entonces, en vez de, digamos, para que el niño no esté todo el tiempo con sus videojuegos, con el celular o esto, podemos manejarle, teniéndole más actividades que desarrollar, pintura, haciendo mandalas, si los niños son más pequeños, muchas actividades con vinilos donde ellos puedan expresar, así nos pinten las paredes. Es más fácil pintar luego una pared que curar una depresión en un niño. Entonces, darles esa oportunidad de que ellos puedan desarrollar esas habilidades. Así es, efectivamente, te felicito. Realmente Gracias. también con el arte, sí. Así es, colega. Te doy toda la razón. También creo que Rosalie, ¿puedes abrir tu micrófono? Rosalie a la 1, voy a ser como Jean Paul. Rosalie a las 2 y Rosalie a las 3. Ahorita grita bingo, bingo. Ajá. Sí, si gustan hacer alguna pregunta para Guille, pueden abrir su micrófono directamente para las Hermanita linda, buenas Hola, noches. Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlitos. Hermanita preciosa, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, por favor. Cuando los papás se separan y los hijos están un poco para allá y un poco para acá, ¿me entiendes? Pero los padres están como que pendientes. Bueno, se hace lo que se puede porque tú sabes que hay que trabajar. Así Entonces es. los niños bajan sus calificaciones y un poco su actitud también cambia, ¿no? A lo que eran cuando estaban juntos. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede aconsejar a los padres? ¿Qué se puede hacer con los niños para mejorar esa situación, ¿no? Su actitud y su calificación también. Claro, así es, Carlitos. Mira, cuando hay este tipo de situación, ¿no? Con los hijos, los papás, bueno, ponerse de acuerdo qué días puede estar con el niño, ¿no? Y ponerse de repente un horario
o los días, ¿no? El hecho es que el niño no se sienta abandonado y pueda también elevar sus notas. ¿Y cómo van a elevar sus notas? Bueno, es cuando tú le apoyas con dedicación y le dices, a ver, trae tu cuaderno, a ver, vamos a hacer. Yo recuerdo que cuando era niño, empiezas a hablar también de tu aprendizaje cuando eras niño. Entonces, como que le estás siendo empático con Exacto, tu eso iba a decir, niño. empatizar con él. Sí, ajá. Pero ¿qué pasa? Bueno, ya, te toca verlo. Ya, te toca suponiendo que es los martes lo ves y ese día, martes, vas tarde, no a la hora adecuada. ¿Qué ocurre? Ya, a ver, trae tus cuadernos. A ver, enséñame. Empieza a enseñar. ¿Qué así haces? ¿Por qué está vacío? ¿Qué es esto? ¿A qué vas a la escuela? Empiezas a regañarle en vez de observarlo, en vez de ponerte a analizar. Empeora la situación, supongo. Peor todavía. Entonces como que lo desvalorizas también. No estás reconociendo el gran esfuerzo. Imagínate, no está papá o no está mamá. Entonces, pero te tiene siquiera un día. Ese día con tanta ilusión te espera. Ese día te espera con la cara sonriente de felicidad y vas tú con un humor, con un semblante de cólera o ya de compromiso, así, porque tenías que ir, no se vale, no vale, porque tu hijo ya te observó o tu hija ya te miró cómo vienes. Inclusive ya no te dice, te espera con miedo. Inclusive se ha visto en consulta que ya ni quiere, yo no quisiera que venga, porque me dice esto, en vez de que esté siquiera un rato conmigo, me viene a gritar, a, a observar lo que estoy haciendo, a ofender, ¿no? Entonces, como que también se siente mal el niño. La única solución o la única recomendación que uno tiene que hacer como padre ante sus hijos cuando están en esta situación es hablarle con cariño, con amor y ponerse en su lugar. Ponerse en su lugar y acompañarlo en sus tareas. Ah, qué bonito, qué bien, qué interesante. Y si lo hizo de repente algo mal, ¿no te parece que aquí hay un pequeño error? A ver, obsérvalo, que el niño se dé cuenta y no el padre que le diga, mira acá, que eso está mal. Si tú le estás diciendo, mira acá, que no has aprendido, lo estás haciendo peor, lo estás alejando peor. Pero si tú le dices con otro tono y le dices, mira hijito, ¿no te parece que aquí está algo que está mal? A ver, revísalo, porque a mí me salió otra respuesta. Entonces hay una comparación, inclusive tú haces tu respuesta a un lado y él ahí, y se va a dar cuenta, porque ahí también va a aprender que está equivocado, ¿no? Enseñarle esa tolerancia a las frustraciones, ¿no? A eso se debe, Carlitos. ¿No? Guille, por ejemplo, en el caso de los niños, de que la mamá Sí, les dice, sí, muchas gracias, he puesto atención. Ya, gracias, con gusto, Carlitos. ¿Aló? Sí, Marisol, por favor, continúa, Marisol. Gracias, gracias. Gracias. ¿Qué pasa cuando la mamá le dice al niño desde muy pequeño, la costumbre le dice una mentira? La clásica, la mentira. Viene alguien y le dice al niño, dile que no estoy. Y después el niño, para él, es algo normal. Va creciendo y va creando, como se dice, doble mensaje, ¿no? De la mentira y la verdad. Y de repente la mamá le dice, ¿por qué mientes? Y ya se lo enseñó, pues. Inclusive se ha visto, ¿no? Bueno, yo voy a contar una anécdota, ¿no? Le dije, me acuerdo que estaban construyendo, ¿no? Allá en Moquegua, no sé si conocerás Moquegua. Yo trabajaba en un comienzo en Moquegua. Y entonces estaban construyendo mi casa y allá pues el agua sale de manantial y agua de manantial pues riquísima, es pura, ¿no? Entonces, bueno, porque yo siempre preparaba mi refresco, así, ¿no? Con el agua de manantial. Y entonces, como los trabajadores estaban ahí haciendo la casa, ¿no? Empecé a Esa agua es preparar, rica, pues, es calientita, es sí, calientita, entonces, dulce, tiene sabor. tiene sabores en el agua de manantial. Entonces,
¿qué pasa? Ah, pero yo tenía mis bidones pues, de agua de manantial. Y empiezo a preparar pues el refresco. ¿Y qué ocurre? Mi hijo menor, el más pequeño, tenía 5 años, ¿ya? Y empieza a gritar desde el primer piso, porque los trabajadores estaban en el segundo. Y empieza a gritar, maestro, maestro, mi mamá te va a dar refresco con agua cruda. Y entonces dije, ahí, bueno, no era agua cruda porque era agua de manantial que todos los tomábamos, pero para él, pues, ¿qué le íbamos a dar, no? Y entonces es para darse cuenta que el niño no miente. Eso, inclusive se ha visto casos de que, no, dile que no estoy, la mamá le dice, dile que no estoy, pero sale el niño, dice mi mamá que no estoy. Entonces, pero cuando va creciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Para él va a ser normal mentir, va a ser normal, como si nada. Ya no se va a ver la veracidad del niño, la confianza en el niño, y se va a perder todo. Así es todo ese valor de la confianza que se tiene que tener con los hijos. Eso es lo que ocurre, Marisol. Sí, 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 sí. Como dice, mentiras piadosas, pero no se vale, ¿no? Así es, no se vale. Bien se dice la Pero verdad. ya se va programando esa mente, ¿no? Ya se va programando esa mente. Así es, ya se está programando. Puede Así es, ser también un Marisol. factor de el insomnio y el exceso de sueño, puede ser una depresión también Sí, es en uno los de los niños. síntomas. Sí, es uno de los síntomas. El exceso o poco sueño, o como también en el apetito, ¿no? Demasiado apetito, empieza a comer y engordar, como que también no quiere comer, ¿no? Son síntomas, uno de los síntomas de la depresión infantil. Así es. Ujú. Ok, entonces, como dices tú, el mejor tratamiento para esto sería, pues, el amor, definitivamente, ¿no? La El comprensión amor. y todo eso. Enseñarle al niño a perdonar, a reconocer sus errores, enseñarle a que el niño sea tolerante y el papá también debe ser tolerante, pero la tolerancia no significa que voy a soportar pues, lo que pide, lo que hace, no. La tolerancia es comprender a este niño por la cual está pasando su situación, por lo que atraviesa. Eso es tolerancia. Por eso, antes de gritar, respira, toma aire, cuentas de 3 y ahí se te va a pasar todo el grito que se te va a salir. Así es. ¿Cuál es el enfoque de la ira en este caso? Este enfoque generalmente como que las reacciones del niño eh, va a reaccionar con una forma de, de pataleta, de berrinche, su enfoque va a ser eso. Así, no le das nada, o tú le prometes algo y no le das, hace su berrinche, ¿no? Como que se va a enfocar a algo de la ira y cólera. Generalmente a veces los niños reaccionan de esta manera, ¿no? Tirando las cosas o gritando, algunos que lloran hasta el cansancio, lloran y se la pasan llorando. Pero al último, tanto llorar hasta se quedan dormidos también, ¿no? Cuando ya termine de hacer todo este berrinche, ¿no? Esta pataleta que hacen los niños, recién hay que hablarle, recién hay que explicarle, ¿no? Hay que, de todos modos, hacerle ver cuál es el error, cuáles son los inconvenientes, porque ya, como habíamos dicho, que el niño entiende y aprende. Así es. Me Así preguntan es, qué Marisol. pasa, tengo otra pregunta, ¿qué pasa si el niño, por ejemplo, un niño de entre 10 años y 12 años ya hace ya tiene su carácter, para esa edad ya tiene su carácter ya casi formado? Y ese niño es un niño muy tranquilo, pero de repente llega un momento en que se violenta y hasta se golpea, se puede lastimar él mismo. Entonces, Así es. ¿qué puede hacer el padre en ese momento? Quizás porque le quitó el videojuego, le guardó, se lo quitó, le dijo, no, no vas a jugar o lo castigó para que no vea eso. ¿Cómo un padre puede trabajar con ese niño? Primero, ponerle normas.
¿no? Normas, o las normas, por ejemplo, de tal hora a tal hora vas a tener de repente tu videojuego, de tal hora a tal hora vas a de repente a leer un libro, ponerle reglas. Y estas reglas que no sean pues dadas por el papá o por la mamá, sino que sea un acuerdo de los dos, ¿no? ¿Qué te parece si, no, o sea, de tal hora a tal hora, o sea, vas a mirar televisión, suponiendo, ya, ¿estás de acuerdo? No, media horita más, ya, media horita más, ya. Pero hay un acuerdo. Cuando hay acuerdos lo va a cumplir. Pero al haber este acuerdo o esta regla, tiene que haber una sanción, que a veces no lo cumple. Están ahí bien puestas las reglas ahí y no los cumple. Entonces tiene que haber una sanción. Entonces, de repente esta sanción podría ser allá. No te doy los días lunes el celular, suponiendo, no, esta sanción, porque tampoco se le llama castigo, sino sanción, entonces, ¿qué va a pasar con el niño? Ya va a saber cuál es su sanción, o sea, tiene que haber un acuerdo de su regla con la sanción, porque el niño ya va a saber cuál va a ser su sanción, a eso se está teniéndose, entonces, de todos modos, va a tener que haber una regla. Entonces, como me decías, ¿qué pasa si, tú me decías, Marisol, si el niño empieza a gritar, ¿no? Algunos se hasta autolesionan, ¿no? Se cortan, ¿no? O se golpean, ¿no? Estaba de moda esto de cortarse la muñequita con gilet, no sé, bueno, había una temporadita que estaban así. Algunos lo hacían porque los demás lo hacían. Otros lo hacían por lo que le decían, ah, no tienes valor, qué cobarde eres, ¿no? Para saber hasta dónde, o sea, como que lo estaban midiendo su valor. Y otros lo hacían porque se sentían mal, depresivamente. O sea, son tantas causas que se tiene que ver en este niño o niña o adolescente por por la situación que está pasando este niño, ¿no? Entonces, si está, por ejemplo, si es colérico, si empieza a gritar, empieza de repente a tener su carácter, como quien dice, es porque lo gritaron, pues de niño, lo gritaron. Entonces, por eso se dice que en la adolescencia es la etapa para reparar el daño recibido en la infancia. Es la única etapa, la adolescencia, me da la oportunidad, como padre o madre, me da la oportunidad para reparar lo que yo le causé emocionalmente a mi niño o niña, ¿no? Esos vacíos, la falta de amor, o si hubo violencia, o si lo traté mal. Entonces, en esta adolescencia va a ser el momento para reparar. ¿Y de qué manera va a reparar o sea, la reparación de los padres con los hijos? ¿De qué manera? La única manera es decirle, no, me equivoqué, estaba actuando mal, perdóname, sé que he hecho mal, entonces no lo sabía que te causaba tanto dolor, discúlpame, hijo. Así, de esa manera, es la forma de reparar las heridas abiertas que le dejaron en la infancia. Es así. Porque si se le deja o si se le confronta, hijo y padre, ¿no? Si hay ese confrontamiento, es peor. Mucho peor. Tiene que haber, ya no estamos en años anteriores, en la época de nuestros abuelos, que todo era rigor, ¿no? Entonces, el respeto es mutuo, el respeto es de ambos. Si yo respeto a mi hijo o hija, mi hijo también me va a respetar. Así es, Marisol. Así es. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Lo que aprendí hace bastante tiempo también era de que cuando, por ejemplo, si queremos hablar a nuestros niños, ponernos de nivel, de tamaño. En este caso, pues si sabemos que son más chiquitos, arrodillarnos, ¿no? Y ponernos al nivel de ellos cuando vamos a hablar con ellos. Porque a veces casi siempre nos miran así, ¿no? Nos miran hacia arriba. Pero para que ellos sientan que estamos conectados. Así es, y otra efectivamente. Palabra también que apliqué muchísimo con mis niños fue
cuando ellos, por ejemplo, se equivocaban en algo, siempre le decía que estaban en proceso de aprendizaje. Siempre, Así siempre, es. siempre se me quedó, está un proceso de aprendizaje, comencemos de nuevo y esto, pero no otras palabras, ¿no? Porque uno va aprendiendo en el camino también, pues. Así es, todos aprendemos y nadie nacemos aprendiendo igual para ser papás, nadie nace para ser papás. Y la única forma de educar bien emocionalmente a nuestros hijos es autoaprendizándonos uno mismo, ¿no? O sea, a uno mismo, ir a averiguar cómo tratar a mi hijo, cómo educarlo, cómo criarlo, cómo hacer que desarrollen habilidades sociales o habilidades creativas, como decía la amiga que participó, que no solamente con el psicoterapeuta, sino también hay muchas maneras, ¿no? Con el arte, la poesía, el canto, tocar música, ¿no? Siempre es necesario también que en su cuarto haya un instrumento, ¿no? Es una forma también de que el niño pueda también desarrollar esa habilidad o despertarle las habilidades que están guardaditas. Hay veces los papás no despertamos eso. Eso tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos. Son seres que están creciendo, son esponjitas que reciben todo lo que le dan. Y cuando estos sean adultos, va a dar lo que recibió. Y como te decía, todo es un círculo. Todo es un círculo. Ahí, hasta para elegir a la pareja, ¿no? Cuando hay un fracaso matrimonial, ¿por qué? No, generalmente dice, pero ¿por qué elegí esta persona, no? Generalmente a veces eligen a un papá o una mamá, ¿no? Si la mamá es dominante, eligen a una persona o a una pareja dominante, generalmente, cuando no hay ese reconocimiento, cuando no se dan cuenta de la situación, el por qué. Así es. Es muy necesario el por qué. Así es. Sí. ¿Alguna pregunta aquí a través del Zoom? ¿Alguien te gustaría hacer? Si no, ya son las 9:35. Las últimas preguntas, o si no, ya para dar por terminado la charla. Voy a mirar aquí en Facebook. Permíteme. Pues muchos saludos de Esther. De Esthercita. Muchas gracias. Felicidades. A ver, acá tengo otra pregunta. Dice, felicidades, mucho agradecimiento, mucha luz y mucho amor para ustedes dos. Gracias, Carlitos. De igual manera es correspondido. Gracias. Creo que es un comentario de Rocío que dice, son pautas de crianza que luego se ven reflejadas para bien o mal. Por lo tanto, es muy importante la educación de los hijos. De eso depende que se desarrolle una buena salud mental, definitivamente. Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Creo que vamos a dar por terminado esta charla. Nada más les pido a cada uno de ustedes, si gustan compartir este video, también va a quedar grabado en la plataforma de Facebook. Con el nombre pueden buscar como Marisol Hacha. Y pues lo tenemos también ahorita en YouTube. Mañana lo vamos a subir después del mediodía, la grabación, para que lo puedan compartir y también pues para que se inscriban también a mi canal, ¿no? Le pueden regalar una manito me gusta y también poner la campanita, porque todos los martes estamos teniendo estos conversatorios con diferentes personas, ¿no? Personas profesionales, especialistas en diversas áreas. Entonces tenemos los martes los conversatorios y los días, los fines de semana, casi siempre el viernes o el sábado, también yo estoy subiendo un video, ¿no? A través de Facebook. Creo que eso es todo. Tus últimas palabras, tus últimos consejos que nos quisieras regalar. Oh, sí, agradecerte. No, todos tenemos oportunidad a enmendarnos. Sí, sí. Lo único que recomendaría es de que seamos papás con bastante tolerancia.
tolerancia y brindar mucho amor con nuestros hijos, porque nuestros hijos son nuestro reflejo. Si los niños, nuestros hijos nos ven felices, ellos crecen felices. Si nosotros estamos seguros, ellos también crecen seguros, ¿no? Entonces, en nuestras manos, en nuestro apoyo emocional, está la conducción de la vida de nuestros hijos. Muchas gracias, Marisol, y muchas gracias a tu público que muy atentamente han escuchado. Muchas gracias, y estoy para servirles en cualquier momento. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Pueden abrir para poderlos ver, pueden abrir sus audios para que se despidan. Muchas gracias, maestra. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias desde Muchas México. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Estela, gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias, Marisol, hermosa. Muy bonito todo lo que comentas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Felicidades. luego. Muchas gracias. Hasta luego.